Desde tiempos antiguos, Dios estableció un modelo claro para que su pueblo pudiera acercarse a Él. En el desierto, cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, Dios ordenó la construcción del tabernáculo, un santuario portátil donde su presencia habitaría en medio de ellos. Pero este tabernáculo no era solo un lugar de reunión. En cada detalle tenía un propósito, cada objeto tenía un significado y cada material utilizado revelaba verdades espirituales profundas. El tabernáculo estaba diseñado de acuerdo con instrucciones divinas específicas, como se relata en Éxodo. Nada era al azar. Desde el arca del pacto hasta la mesa de los panes, pasando por el candelabro de oro y el altar del incienso, cada mueble reflejaba aspectos del carácter de Dios y su plan para la humanidad. Más que simples objetos, eran símbolos de la relación entre el Creador y su pueblo, prefigurando la redención a través de Cristo. Cada material usado tenía un significado especial. El oro representaba la divinidad y la pureza, la plata simbolizaba la redención y el bronce hablaba del juicio y la expiación. El tabernáculo en su conjunto era una representación tangible del plan de salvación, con una estructura y un propósito que apuntaban hacia el Mesías. Pero, ¿qué significado tenía cada uno de estos muebles? ¿Cómo revelaban el carácter de Dios y su plan para la humanidad? La Biblia nos da múltiples pistas que nos ayudarán a entender cómo este antiguo santuario tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual hoy en día. Dentro del tabernáculo, el primer mueble que encontramos es el Arca del Pacto, ubicada en el lugar santísimo. Este objeto era la manifestación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. En Éxodo 25:10 se nos describe que el arca estaba hecha de madera de acacia y recubierta de oro puro, tanto por dentro como por fuera. La madera representaba la humanidad, mientras que el oro simbolizaba la divinidad, una combinación que nos apunta directamente a Cristo, quien es Dios hecho hombre. Sobre la tapa del arca, llamada el propiciatorio, había 2 querubines que extendían sus alas, y entre ellos Dios hablaba con Moisés, como se menciona en Éxodo 25:22. Dentro del arca se guardaban 3 elementos fundamentales: las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que floreció. Cada uno tenía un profundo significado espiritual. Las tablas de la ley representaban la justicia de Dios y su pacto con Israel. El maná era símbolo del sustento divino, recordando cómo Dios proveyó a su pueblo en el desierto, y la vara de Aarón, que milagrosamente reverdeció, demostraba la autoridad dada por Dios a sus escogidos. Todo esto nos muestra cómo Cristo cumple cada uno de estos elementos. Él es la palabra viva, el pan del cielo y nuestro sumo sacerdote eterno. Frente al lugar santísimo, dentro del lugar santo, se encontraba otro mueble significativo, la mesa de los panes de la proposición. En Éxodo 25:23 se nos indica que esta mesa también era de madera de acacia cubierta de oro, y sobre ella se colocaban 12 panes, representando las 12 tribus de Israel. Estos panes eran renovados cada semana, como se menciona en Levítico 24:8. Y los sacerdotes los comían en la presencia del Señor. En el Nuevo Testamento, Jesús se declara a sí mismo como el pan de vida en Juan 6:35, mostrándonos que Él es nuestro verdadero sustento espiritual, aquel que sacia el hambre del alma y nos da vida eterna. Junto a la mesa de los panes se encontraba el candelabro de oro, una pieza majestuosa descrita en Éxodo 25:31. Este candelabro no tenía base de madera, era completamente de oro puro, lo que simbolizaba la luz y la divinidad de Dios. Su diseño era único. Tenía 7 brazos, cada uno con una lámpara que debía permanecer encendida constantemente, como se ordena en Levítico 24:4. La luz del candelabro representaba la presencia de Dios iluminando a su pueblo, y en el Nuevo Testamento Jesús declara en Juan 8:12, «Yo soy la luz del mundo». Asimismo,
Los creyentes somos llamados a reflejar esa luz en un mundo en tinieblas, cumpliendo la enseñanza de Mateo 5:14. Otro mueble fundamental dentro del lugar santo era el altar del incienso, del cual se nos habla en Éxodo 30:1. Este altar también estaba hecho de madera de acacia y recubierto de oro, y sobre él se quemaba incienso cada mañana y cada tarde, como un acto de adoración continua a Dios. En la Biblia, el incienso simboliza las oraciones del pueblo de Dios ascendiendo ante su presencia, como se menciona en Salmos 141:2 y en Apocalipsis 5:8. Este altar nos recuerda la importancia de la comunión con Dios a través de la oración, un principio que se mantiene vigente en nuestra vida espiritual. Al salir del lugar santo y entrar en el atrio del tabernáculo, nos encontramos con el altar de los sacrificios, descrito en Éxodo 27:1. Este altar era diferente a los demás, pues estaba hecho de madera de acacia, pero recubierto de bronce en lugar de oro. El bronce simbolizaba el juicio y la expiación, porque en este altar se ofrecían los sacrificios por el pecado del pueblo. La sangre derramada sobre el altar prefiguraba el sacrificio perfecto de Cristo, quien, como se menciona en Hebreos 9:12, entró en el lugar santísimo con su propia sangre, obteniendo redención eterna para nosotros. Frente al altar estaba la fuente de bronce, mencionada en Éxodo 30:18. Esta fuente era utilizada por los sacerdotes para lavarse antes de entrar al tabernáculo, ya que la santidad de Dios exigía pureza. En Efesios 5:26, Pablo compara este lavamiento con la purificación que recibimos a través de la palabra de Dios. Así como los sacerdotes se purificaban en la fuente, nosotros somos limpiados espiritualmente cuando nos sumergimos en la enseñanza de la Escritura y vivimos conforme a ella. Cada mueble del tabernáculo tenía un propósito práctico, pero también espiritual. Nada estaba ahí por casualidad. Todo tenía un mensaje, una enseñanza, una revelación de la obra redentora de Dios. El diseño del tabernáculo nos muestra el camino hacia la presencia de Dios, desde el sacrificio en el altar hasta la comunión en el lugar santísimo. Cuando analizamos el tabernáculo en su totalidad, encontramos que su estructura y mobiliario forman un patrón espiritual profundo. No es solo una tienda con objetos sagrados, sino una representación del camino que Dios estableció para que el ser humano pueda acercarse a Él. Cada elemento, desde el atrio hasta el lugar santísimo, nos habla de la redención, la santificación y la comunión con Dios. Es un recorrido que inicia con el sacrificio y termina en la gloria de su presencia. El primer paso en este recorrido es el altar de los sacrificios, que nos recuerda que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, como se menciona en Hebreos 9:22. Este altar estaba en la entrada del tabernáculo, mostrando que nadie podía acercarse a Dios sin primero tratar el problema del pecado. Cada animal sacrificado en este altar apuntaba a Jesús, quien, como el Cordero de Dios, tomó sobre sí el pecado del mundo, cumpliendo perfectamente la tipología del sacrificio expiatorio. Después del altar estaba la fuente de bronce, un símbolo de purificación. Aquí los sacerdotes lavaban sus manos y pies antes de entrar al lugar santo, reflejando la necesidad de pureza para acercarse a Dios. Jesús lavó los pies de sus discípulos en Juan 13:10, mostrando que, aunque hemos sido limpiados por su sacrificio, necesitamos una purificación constante a través de su palabra y el Espíritu Santo. Entrando al lugar santo, nos encontramos con la mesa de los panes de la proposición, que simboliza el alimento espiritual que Dios provee. Jesús dijo en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, estableciendo que nuestra verdadera nutrición espiritual proviene de su enseñanza. Como los sacerdotes comían del pan,
En la presencia de Dios, nosotros somos llamados a alimentarnos diariamente de su palabra para mantener nuestra relación con Él. El candelabro de oro, con sus 7 lámparas encendidas, ilumina el interior del tabernáculo, recordándonos que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas, como dice 1 Juan 1:5. También representa al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. En Zacarías 4:6 se menciona que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu que se logra la obra de Dios. Cada creyente es llamado a reflejar esa luz en el mundo, brillando con el carácter de Cristo. El altar del incienso está en la frontera entre el lugar santo y el lugar santísimo, representando la adoración y la intercesión. Las oraciones del pueblo de Dios ascienden como incienso fragante ante su presencia, como se menciona en Apocalipsis 8:4. Aquí vemos la importancia de la oración constante y sincera que nos permite entrar en comunión con Dios y alinear nuestro corazón con su voluntad. Finalmente, el recorrido nos lleva al lugar santísimo, donde se encuentra el Arca del Pacto. Este era el punto culminante del tabernáculo, el lugar donde Dios manifestaba su presencia de manera especial. En Levítico 16:2 se menciona que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con sangre para expiar los pecados del pueblo. Sin embargo, cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en 2, como dice Mateo 27:51, indicando que el acceso a la presencia de Dios ya no está limitado a un solo hombre una vez al año, sino que ahora, por medio de Jesús, tenemos libre entrada ante el trono de la gracia. Cada mueble, cada objeto y cada ritual del tabernáculo nos revela aspectos del plan de salvación. Nada fue colocado al azar. Todo tenía un propósito divino, preparando el camino para la venida de Cristo y su obra redentora. El tabernáculo no fue solo una estructura temporal en el desierto, fue un modelo diseñado por Dios para revelar su plan de redención a lo largo de la historia. Cada mueble y cada detalle nos llevan a entender cómo el ser humano puede acercarse a Dios, desde el sacrificio por el pecado hasta la plena comunión en su presencia. A través del tabernáculo, Dios nos enseñó que la adoración verdadera requiere un corazón purificado, una relación basada en su palabra y una vida iluminada por su Espíritu. Jesús es el cumplimiento de cada uno de estos elementos. Él es el sacrificio en el altar, el agua purificadora de la fuente, el pan de vida en la mesa, la luz que ilumina el camino y el sumo sacerdote que intercede por nosotros en el lugar santísimo. En Hebreos 10:19 se nos dice que, gracias a su sangre, ahora tenemos plena confianza para entrar en la presencia de Dios, sin temor y sin barreras. Lo que antes estaba limitado a un solo hombre una vez al año, ahora está disponible para todos los que creen en Él. Este mensaje sigue vigente hoy. Nuestra relación con Dios no depende de un tabernáculo físico, sino de nuestra entrega a Cristo. Estamos permitiendo que Él sea nuestro sacrificio, nuestra luz, nuestro alimento y nuestro intercesor. La invitación está abierta para todo aquel que quiera acercarse al Dios vivo y experimentar su presencia de una manera real. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animamos a profundizar en la palabra de Dios, a buscar su presencia en oración y a compartir esta enseñanza con otros. No olvides darle like al video, comentar tu opinión y compartirlo con alguien que necesite conocer estas verdades. Que Dios te bendiga.